Buenos días, Iglesia Stonecrest. Estamos muy contentos y agradecidos de que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de venir el domingo pasado a despedirse de Brent y Susan después de 23 años y medio de ministerio en esta iglesia. Y apreciamos a todos aquellos de ustedes que escribieron cartas, se hicieron videos y les dieron una ofrenda de amor para expresar su agradecimiento y amor por ellos. Si no ha tenido la oportunidad de hacerlo, nuestra página de celebración todavía tiene información sobre cómo hacerlo. Y también pusimos en esa página la despedida que hicieron los ancianos al final de los 2 servicios en vivo en persona el domingo pasado. Ahí puedes ver eso. Y también el video histórico que se presentó. Compruébelo, no querrá perdérselo. Este domingo es un día un poco raro, un domingo raro. De hecho, tengo que remontarme al verano del 1997, cuando estábamos por última vez en una transición entre pastores principales. Ese verano, un pastor muy querido, Jim Hedgeman, y su esposa Bárbara, acaban de dejar nuestra iglesia. Y durante el verano buscamos un nuevo pastor principal que finalmente resultó ser Brent Hagerty. Esta vez, esa transición puede parecer aún más comprimida porque, dado que nuestro comité de búsqueda pastoral, nuestra junta directiva y nuestros ancianos han realizado un arduo trabajo durante los últimos 3 o 4 meses y todo ese arduo trabajo nos ha traído la oportunidad de ahora de conocer un candidato para ser nuestro pastor principal. Por favor, miren este anuncio. Buenos días, Stonecrest. Catherine y yo estamos aquí esta mañana con una noticia muy emocionante. Nos complace presentarles a nuestro candidato seleccionado para el próximo pastor principal de la iglesia de Stonecrest, el Dr. Doug Portner. Bueno, muchos de ustedes conocen a Doug como un anciano aquí en Stonecrest. Él trae con nosotros una gran cantidad de dones y experiencias de las que aún no hemos beneficiado con su puesto actual. Doug y Lisa, junto con sus 2 hijos adultos, Anne y Jake, han estado asistiendo aquí en Stonecrest y sirviendo durante los últimos 8 años. Está claro a través de la experiencia de Doc a nivel de distrito y de su servicio como superintendente de distrito asistente que supervisa 127 iglesias, que aporta una sólida experiencia de liderazgo y discipulado. Gracias, Justin. Nos reconforta mucho saber de que el Señor ha ido antes de nosotros y estamos entusiasmados con esta próxima fase estéreo en Stonecrest. Solo para recordarles acerca de nuestro proceso, comenzamos con una búsqueda a nivel nacional, revisando muchos sermones y hojas de vida, reduciendo el grupo de múltiples candidatos para 3 rondas de entrevistas. A lo largo del proceso quedó claro para el comité de búsqueda de pastores, los ancianos y la junta que el Señor ha preparado a Doc de manera única para esta próxima fase de ministerio. Así que esperamos que conozcas mejor a Doc y Lisa y que compartas tus comentarios con nosotros. Gracias, Catherine, y tendrá muchas oportunidades de hacerlo durante las próximas 2 semanas, comenzando con el domingo de candidatos que será el próximo domingo 21, donde Doc estará aquí en vivo en persona y también de video compartiendo una palabra con nosotros. Y también tendremos otras oportunidades para que se conecte con él y con la familia. Así que manténganse en sintonía. Manténgase en registro en la web stonecrest.com/transición y también en su correo electrónico. Y simplemente voy a cerrar con esta oración. Padre Dios, te agradecemos que hemos llegado a este punto, que podemos compartir esta emocionante noticia. Y solo oro durante las próximas 2 semanas que te reveles en discernimiento a la iglesia a medida de que conozcamos más a Doug y Lisa. Y te lo pedimos en tu nombre. Amén. Así que gracias a nuestro comité de búsqueda pastoral, a la junta directiva de los ancianos, por todo ese trabajo, por ese anuncio que todos tenemos la oportunidad de la próxima semana de conocer a este candidato para ser nuestro pastor principal. Cuando escuché esas noticias esta semana, sentí una mezcla de emociones, sentimientos y reacciones. Un día miro hacia atrás y me despido de Brett y Susan, y el siguiente día estoy considerando las posibilidades de lo que me espera. Y sabes, no todos estaremos en el mismo lugar sobre cómo estamos procesando esto. Algunos de tal vez no hayan conocido a Brent y Susan tanto como otros. Tal vez ya estén esperando lo del futuro y quién será nuestro pastor principal. Es posible que otros todavía estén procesando el cambio y la pérdida de un pastor y un amigo muy querido, como hicimos en 1997 cuando Brent era nuevo. Cuando el amigo de Jesús, Lázaro, murió, Jesús lloró. Incluso cuando supo que estaba a punto de resucitar a Lázaro entre los muertos y que iba a haber gozo por delante, hubo gozo y tristeza al mismo tiempo por Jesús. Para que
puede asociarse cómo se puede sentir usted en este momento. Hay gozo y esperanza por delante para esta iglesia. No solo porque nuestro pastor anterior construyó una base tan grandiosa y no solo porque tal vez encontramos un nuevo pastor líder para nosotros. No por ninguna razón aquí en la tierra. Hay alegría y esperanza en el futuro para esta iglesia porque Jesús es nuestro Señor y Jesús está vivo y Jesús es nuestro Rey venidero, tal como Brent estaba hablando la semana pasada. Entonces, donde sea que te encuentres en esta transición y posibles emociones encontradas, debemos extender la gracia y el espacio los unos con los otros. Y como dijo Brent en su despedida, no será una deslealtad para él aprender a amar a nuestro nuevo pastor, quien quiera y cuando quiera que él llegue. Mira, solo quedan unos 10 de nosotros que estuvimos aquí en el verano del 97. Y en ese entonces les comparto esta ilustración cuando Jim Hitchman se estaba yendo. Hubo un pastor que dejó su rebaño y emprendió un largo viaje hacia una tierra lejana. Y de vez en cuando caminaba y llegaba a una colina alta donde podía volverse y mirar a su rebaño y ver cómo estaban en la distancia. ¿Qué esperaba ver? ¿O qué temía ver en su lugar? Lo que no quería ver eran ovejas esparcidas por las colinas, cada una yendo en su propia dirección, sin escuchar a los perros pastores que intentaban mantener el rebaño en movimiento. En cambio, lo que el pastor quería ver era su antiguo rebaño moviéndose como uno de un buen campo de hierba y pastando a otro buen campo de hierba y pastoreando uno a los otros mientras crecían juntos y recogiendo ovejas perdidas en el camino. Entonces el pastor pudo volverse satisfecho y continuar su viaje sabiendo que su trabajo había sido bien hecho. Jim Hitchman era un buen pastor. Brent Hagerty era un buen pastor. Pero nunca se suponía que Brent Hagerty fuera Jim Hitchman. Y quien venga después no se supone que sea Brent Hagerty. De hecho, ha habido 17 pastores sirviendo en esta congregación durante nuestros 99 años de historia. Y anticipamos que habrá uno más pronto mientras nos preparamos para celebrar nuestro centenario a finales de este año en octubre. Apuesto a que no sabías que nuestra iglesia era tan antigua, ¿verdad? Nuestra iglesia comenzó en North Plainfield en 1921 y ha habido 17 transiciones pastorales y ahora estamos en el 18. Así que lo que sentimos puede ser extraño para nosotros, pero es totalmente normal, un hecho normal de la vida de una familia de la iglesia. Así que aquí hay algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Quien quiera que sea nuestro nuevo pastor principal, es posible que no le guste algunas cosas que escuche salir de su boca, pero no asuma que porque no te guste no es la perspectiva de Dios que viene de la boca de un nuevo mensajero. Sea quien sea nuestro nuevo pastor principal, sabemos que debe amar a Jesús y hacerlo con la más alta de prioridades para que lo que enseñe y predique transmita lo que Jesús predicó y vivió. Lo que a veces puede ser un gran desafío para nosotros. Entonces, solo porque no te gusta algo que escuchas, no asumes que el mensajero tiene la culpa. De hecho, si nuestro nuevo pastor principal nunca lo desafía a usted ni te ofende en tu perspectiva en la relación con Jesús, entonces hemos contratado a la persona equivocada debido a lo que todavía no eres completamente como Cristo. Necesitas cambiar, necesitas ser transformado, necesitas que te estimulen a amar con buenas obras, necesitas ser desafío y sí, puede ofenderte y sí, todas esas declaraciones se aplican a mí también. Y eso me lleva a lo que quiero hablar esta mañana. Últimamente he estado leyendo las cartas de Pedro y Juan. Pero me he estado tomando mi tiempo mientras las reviso, leyendo los mismos capítulos, menos 2 veces para entender bien las enseñanzas y las perspectivas ofrecidas por estas personas que literalmente caminaron con Jesús y lo vieron morir en la cruz y resucitar a la vida. Nadie sabe mejor quién es Jesús y hasta dónde hemos que llegar para ser como Él que Pedro y Juan.
Así que hoy me gustaría compartir con ustedes unos pensamientos que he tenido mientras he leído Primera de Juan, una carta poderosa que es escrita como un sermón. Pero antes de hacerlo, vayamos a quién inspiró a Juan a escribir este tipo de carta. Padre Dios, te agradecemos por ser quien inspiró a Juan a capturar lo que querías que él nos dijera. Y Padre Dios, te agradecemos que hayas inspirado a los 17 pastores que han ido antes a decir lo que quieras que tu congregación escuchara y que un día también estarás inspirando a un nuevo pastor a hacer lo mismo. Padre, te damos gracias por esa inspiración que viene de tu presencia, tu verdad, tu gracia, tu amor por nosotros. Cámbianos para ser como tú. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo. Amén. Tal vez nunca hayas leído la carta de la primero de Juan, o la segunda, la tercera de Juan. Si no tienes, una de las cosas que necesitas saber, estas cartas no son el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, el cuarto libro en el Nuevo Testamento, con historias sobre Jesús y sus enseñanzas y su muerte y su resurrección. El primero de Juan fue escrito décadas después por un escritor que en realidad no se identifica por sí mismo, pero muy probablemente fue el apóstol Juan. La razón por la que creemos que es esto es porque en la gran parte del lenguaje es similar al Evangelio de Juan. Y casi todas las ideas clave en la primera de Juan provienen las enseñanzas finales de Jesús a sus discípulos que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 13 a 17. Así que primero de Juan es un recordatorio que las enseñanzas de Jesús es una introducción de nuestros nuevos materiales y nuevas enseñanzas, lo cual, si lo piensas bien, debería ser la base en la parte principal de toda predicación y enseñanza cristiana. Si Jesús es la forma en que la verdad y la vida, como se afirmó ser en Juan 14:6, y la misma palabra de Dios, como él describió al comienzo del capítulo 1 de Juan, entonces lo principal que Jesús enseñó debe ser la base de lo que enseñamos, que es lo principal. Si Jesús nunca dijo nada acerca de lo que pareces hablar de todo el tiempo, probablemente sea el momento que reevalúes tus prioridades y tu posición y perspectiva de Dios. Y así como Juan nos recuerda en la carta sobre las enseñanzas de Jesús que se encuentran en su evangelio, se nos instruye que miremos lo que Juan también escribió al final de su carta. La conclusión del asunto, comenzando por el final en mente. Queridos hijos, guardaos de los ídolos. Eso es todo. No se aparten de los ídolos, que el Señor los bendiga, o ni que se aparten de los ídolos, he hablado. Queridos hijos, guardaos de los ídolos. Al principio esto suena como una forma extraña de terminar la carta, hasta que te das cuenta que su advertencia de mantenerse alejado de los ídolos es de lo que toda la letra se ha tratado. Y es esta advertencia que es tan oportuna para nuestra iglesia mientras hacemos la transición de un año como ningún otro año en nuestras vidas. Y si hacemos la transición de un pastor a otro pastor, porque si no nos mantenemos alejados de los ídolos, lo haremos terminando persiguiendo al Dios que cada uno cree que es correcto, y las ovejas se esparcirán por toda la ladera cuando el pastor mire hacia atrás desde lejos. Ahora, cuando pienso en ídolos y dioses falsos, probablemente pensamos en pequeñas estatuas o imágenes, otros objetos de adoración de otras religiones. Y la mayoría de nosotros probablemente no tengamos mucho problema con adorar a cualquier tipo de Dios, obviamente falso o de otro tipo. Pero algunos de nosotros hemos estado en torno a las enseñanzas de la Biblia el suficiente tiempo para saber que hay muchas cosas que pueden convertirse en un ídolo en nuestras vidas, no solo aquellas cosas que son obviamente de naturaleza religiosa no cristiana. El diccionario inglés de Oxford dice que un ídolo es una imagen o una representación de un dios que se usa como un objeto de adoración, o una persona o cosa que es muy admirada, amada o venerada. Gente, amamos o admiramos o ponemos nuestra confianza o entregamos nuestra lealtad para convertirnos en
un ídolo. Las cosas que se han convertido importantes en nuestras vidas pueden convertirse en un ídolo. Los conceptos o creencias por los que estamos dispuestos a luchar contra cualquier punto de vista alternativo o supuesto hecho, incluso hasta el punto de ensombrecer demasiado el lugar de las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas, pueden convertirse en un ídolo. Mira, la gente también puede convertirse en un ídolo cuando toman el lugar o compite con el lugar de Jesús en nuestras vidas. Pero más peligroso, potencialmente idólatra, es aquí cuando alguien ha tomado un lugar de liderazgo, confianza o lealtad en el nombre de Jesús o en la fe cristiana y ha descarriado a todo un rebaño, iglesia o denominación o nación. Podrías pensar que hay espacio para admirar a una persona o cosa siempre que no adore lo que amas. Pero Juan eliminó claramente esa posibilidad cuando dice en esta primera carta: no ames al mundo ni nada en el mundo. Si alguno vive en el mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra griega mundo traducida es cosmos, la tierra, el sistema mundial, el universo entero. En algún contexto, esa palabra es simplemente el lugar donde vive la gente. En otro contexto, especialmente en Juan, el mundo es un sistema opuesto a Dios. No los sistemas del mundo, no los ame, los caminos del mundo, ya sean estos o aquellos caminos, si son mis caminos o los suyos, ya sean nuestros caminos o esos caminos. No ame los caminos del mundo o cualquier cosa en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en ellos. Queridos hijos, manténganse alejados de los ídolos. Recientemente leí un artículo sobre el cristianismo por Derek Rishmawi titulado "Probablemente estás adorando a un Dios falso", en el que él también miró primero a Juan y reflexionó sobre muchos de los mismos temas en los que he estado pensando. El subtítulo de Derek es: "Los cristianos todavía son adoradores de ídolos. Somos menos honestos al respecto". Ahora, tal vez estás pensando: no adoro nada como a Dios, no adoro nada que no sea Dios. Bueno, qué bueno. Pero como señaló Derek, la idolatría es más que solo adorar a un Dios falso. Idolatría de la adoración también falsa de Dios verdadero. En los 10 mandamientos, el primer mandamiento contiene prohibiciones contra la adoración de dioses falsos, como hemos estado hablando. Pero luego los mandamientos rápidamente pasan a descartar la adoración falsa del Dios verdadero. Y ahí es donde nosotros como cristianos en Estados Unidos podemos ser engañados fácilmente hacia la idolatría y el pecado. En este punto escribió Derek: Satanás ha sido un mentiroso y un asesino desde el principio, y su primer truco fue engañar a Eva, haciéndole creer que Dios es un avaro. En Génesis capítulo 3, una tergiversación del Dios verdadero. Nuestros corazones todavía caen en ese mismo surco satánico, pensando rápidamente en confesar: creo en Dios, hablar en contra del Dios en el que creo, y hacer el espanto más terrible, pretencioso y autoasombro. Nunca podría creer en un Dios que llena el blanco. ¿Cómo llenas ese espacio en blanco? ¿Cómo has llenado esa línea en blanco, ese espacio? ¿Dónde traza una línea al definir a Dios que tal vez ni siquiera Dios pueda cruzar? ¿Qué creencia, posición o perspectiva es más probable que haga que descarte los hechos contrarios como falsos, incluso para defender su feo concepto de Dios? Los evangelios del Nuevo Testamento están llenos de ejemplos de Jesús confrontando a las personas más religiosas de su época, mientras cruzaba con valentía la línea tras línea de sus expectativas y creencias acerca de Dios. Irónicamente, su Dios, que era y es la verdad, estaba junto frente a ellos mientras gritaban blasfemia. Lo que más revela acerca de Dios en la Biblia es lo que más te cuesta creer acerca de Dios. Piénsalo.
¿Hay versículos de la Biblia sobre el carácter de Dios que desearías que no estuviera en la Biblia? Cualquiera de nosotros sería lo suficientemente valiente y sincero como para admitirlo. ¿Cuáles versículos parece que nunca lees o los que nunca hablas o quizás les das un poco menos de énfasis porque no encajan de todo tu concepto de preferencia de quién es Dios? Nunca podría creer en un Dios que... Ahí está la línea otra vez. ¿Cómo se les dijo a los cristianos? No se amolden al patrón de este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. No solo cambios de su comportamiento, sino también de lo que creen que es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que algo o alguien desafiara lo que pensabas que ya era cierto? ¿O qué sucedió cuando alguien lo hizo? Podría estar encerrado y cargado para declarar algo blasfemo sobre lo que Dios quiere desafiar un poco de tu perspectiva. ¿Lo dejarías? ¿O te rodearías de otras personas que están de acuerdo contigo y te hagan cosquillas en los oídos con lo que quieras escuchar? Como cristianos estamos predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Somos cambiados y transformados para ser como Jesús. Entonces, eso significa que hay diferencias entre nosotros y Jesús. Y donde hay diferencias, hay tensiones, hasta que uno cambia para parecerse al otro. Podrías estar pensando, ¿no hay tensión entre Dios y yo? Bueno, si no hay tensión entre tu relación con Dios, entonces es probable que el Dios con el que te relacionas se parezca mucho a ti. Nunca pude creer un Dios que... Así que el Dios que creó a ti en su imagen, tendemos a querer devolverle el favor. Queremos hacerlo sentir más cómodo para nosotros. Un Dios más cómodo para seguir. Pero todavía no eres del todo como Jesús. Si no, puedes pensar de inmediato en la siguiente transformación que más necesitas para ser como Jesús, para aliviar la tensión sobre las diferencias entre tú y Dios. Entonces es posible que hayas transformado tu imagen de Jesús en una versión idealizada de ti mismo. Lo que crees es lo que cree Jesús. Lo que es importante para ti es lo que es importante para Jesús. Pero no te conformes con el patrón de este mundo, sino que sé transformado por la renovación de tu mente, no la de ellos. Una de las formas más comunes en que transformamos a Jesús en nuestra perspectiva es la comprensión y la priorización. Esto se remota en lo que Joe habló en enero cuando habló de que Jesús vino lleno de gracia y verdad. Pero a menudo elegimos la gracia y la verdad. Jesús está lleno de tanta gracia como de verdad. Tanta gracia que parece que niega la verdad. Tanta verdad que parece que no deja lugar para la gracia. No puedes reconciliar esto, no puedes entenderlo, porque en el momento en que cree que lo ha resuelto, ha limitado a Dios en las confidencias de su propio entendimiento. Solo puedes aceptar la asombrosa verdad de la gracia de Dios y vivir con la constante incomodidad y tensión donde la única paz y satisfacción proviene de estar cerca de Él. Y someterte a ser transformado a su imagen en lugar de conformarlo a Él a la imagen de tu preferencia o nivel de comodidad. Derek destacó la perspectiva de Juan sobre esto en la carta que muestra cómo él, Juan, reconoce que algunos de nosotros queremos tomar el pecado a la ligera y por eso formamos a un Dios a nuestra propia imagen que minimiza el pecado, rara vez juzga y nunca castiga. Juan nos dice que dejemos de mentirnos a nosotros mismos. No existe tal Dios. Nadie que continúa pecando lo ha visto ni lo ha conocido. Dios es luz, luz pura, brillante, ardiente, santa luz, que no perdurará en las tinieblas de los hijos de Él.
Por otro lado, a veces evocamos a un Dios odioso, de corazón de piedra, a un fiscal inquebrantable, a un geôlier, un carcelero, que anhela cerrarnos y tirar la llave. Y bueno, si Dios es así, ¿por qué no asentarse en las sombras de nuestros pecados? Pero Juan también lo sabe y nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, volviéndonos de ellos, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ven limpio, serás limpio por la sangre de Jesús, porque Él es misericordioso, Él es fiel, Él es justo. Agregar algo a Jesús es idolatría, pero también es eliminar o disminuir o priorizar cualquier cosa. Pero en el caso de la gracia y la verdad, haciéndolas de alguna manera no iguales o infinitas, los cristianos no deberían destrozarse unos a otros debido al desequilibrio de la gracia y la verdad. Nuestra versión preferida del falso cristianismo. Especialmente porque un mundo perdido y moribundo está viendo a los cristianos destrozarse unos a otros, concluyendo que Jesús no tiene nada que ofrecerles. Esto está muy lejos de conocer a Cristo y darlo a conocer a un mundo que sufre. Lo que más me preocupa de nuestra iglesia y la iglesia en Estados Unidos es que si el mundo no quiere tener nada que ver con Jesús después de vernos, puede que esté bien para algunos de nosotros, porque para ser honesto, parece que no queremos que el mundo que venga a nuestras iglesias tampoco. Seguramente los fariseos de los evangelios se sintieron más ofendidos por el amor y la preocupación de Jesús por lo peor de la sociedad, los recaudadores de impuestos y los pecadores. Seguramente nunca podría creer un Dios que se asocia con esos pecadores. Por tanto, Jesús ciertamente no es Dios. Pero la realidad es que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo que crea en Él no persiga, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús cruzó las líneas que las personas religiosas ni siquiera querían acercarse porque amaban a las personas que aún no lo amaban a Él. Y hasta donde sabemos, Jesús cruzó las líneas para amar a las personas que nunca lo van a amar. Entonces, ¿a quién ama Jesús que tú no amas? ¿Vamos? Probablemente vino alguien a tu mente, un grupo de personas. ¿Por quién estaba Jesús dispuesto a morir por el que tú ni siquiera estás dispuesto a hablar? Y si está dispuesto a hablar con ellos, pero no sabes cómo, ¿qué has hecho para aumentar tu comprensión para que sea posible o al menos más probable que tú puedas hablar mejor con ellos? ¿Sabes por qué siguen usando el lenguaje que hacen o simplemente quieres dejar que te siga irritando? ¿Quién tiene que limpiar su lenguaje, usar un lenguaje o frases o términos aceptables desde el punto de vista religioso para que tú les hables de la palabra de vida? ¿Quién tiene que conformarse con tu idea sobre cómo debe ser un cristiano antes de hablar con ellos sobre el Cristo que no imitas tú completo? Y sí, siéntete libre de darme un espejo ahora mismo porque necesito eso tanto como tú. ¿Por qué es esto importante? Para asegurarnos de que adoramos al verdadero Dios de la manera correcta. Porque quien no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Por eso es fundamental que aprendamos a amar a los demás, especialmente cuando no aman a Dios. Y comienza cuando los cristianos aprenden a amar a los demás como hermanos cristianos, especialmente cuando no estamos de acuerdo, porque hasta que nos amemos, no conocemos a Dios. Y nuestra adoración del Dios verdadero es idólatra.
No importa cuán sólida pensemos que nuestra doctrina, nuestra teología o nuestra historia de votaciones, no conocemos a Dios si no amamos los unos a los otros. Queridos amigos, que Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios, pero sí nos amamos unos a otros. Dios vive en nosotros y su amor se hace pleno en nosotros. ¿Alguna vez te has irritado con otro cristiano? ¿Te resulta difícil amarlos? ¿Le cuesta creer que sea un cristiano de verdad o lo que ha acusado de no serlo? Podría ser que la razón por la que también te irritan otros cristianos es que te recuerdan los atributos de Dios que aún no están dispuestos, que tú no has dispuesto a imitar tú mismo. Si están más inclinados a la verdad, ¿están más inclinados a la gracia? Si están más inclinados a la gracia, ¿están ellos más inclinados a la verdad? Ninguno de los dos son todavía como Jesús. De hecho, la forma en que actúen el uno con el otro se mostrará si lo conocen. ¿A quién estás adorando? ¿Y cómo lo adoras? Entonces, para mantenerte alejado de los ídolos, considera estas preguntas. ¿Cuánto se parece tu imagen de Dios de una versión idealizada de ti mismo? ¿Dónde es más probable que el Dios verdadero no esté de acuerdo contigo? ¿Cuál es el próximo paso transformador que debes dar para ser más como Jesús? ¿Y a quién necesitas amar para conocer a Dios? Algunas cosas importantes en las que debemos pensar en este tipo de transición es que nos preparamos para escuchar a un candidato la próxima semana, quien pueda convertirse en nuestro octavo pastor 18 principal. Necesitamos enfocarnos más en cómo nosotros y él debemos ser más como Jesús o esa persona o como este grupo en el que esperamos estar de acuerdo. Oremos por la humildad y la sabiduría, quien ha sido para nosotros el discernimiento en esta iglesia. Queridos hijos, manténganse alejados de los ídolos. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque eres el Dios verdadero y te revelas a nosotros. Total, completamente en tu palabra y nos has dado el Espíritu Santo para conocerte más íntimo y personalmente. Padre, perdónanos por cualquier lugar donde hayamos minimizado una parte de ti o maximizamos otra o agregado o quitado algo de ti. Y Padre, perdónanos cuando no hayamos amado si tú nos amaste primero. Padre Dios, queremos conocerte. Queremos conocer a Jesús. Queremos conocer a Jesús, como Pedro y Juan conocieron a Jesús. Queremos caminar contigo como ellos caminaron contigo. No solo en la vida, sino después de que te fuiste y fuiste elevado al cielo. Caminando contigo entre ellos, a pesar de las oposiciones con los demás, se juntaron juntos y le señalaron a todos hacia ti. Padre, cámbianos para que seamos como Jesús. Cambia nuestra mente y nuestras actitudes y nuestros pensamientos para alinearlos con los tuyos. Ayúdanos a deshacernos de todas las líneas que queremos llenar el espacio en blanco o dibujar la arena, e incluso que nos cuesta mucho cruzar o que te cuesta cruzar a ti. Libéranos de las limitaciones de nuestra propia mente para que podamos adorar al Dios infinito, todopoderoso y maravilloso en toda la plenitud de su gloria. Te damos gracias por esto, en tu nombre. Amén.